Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, hoy vamos a platicar de las experiencias paranormales. No sé si a todo mundo le ha pasado algo así que como que no se explica mucho, pero bueno, estaremos hablando sobre ello. Yo sí tengo una experiencia que a mí sí me sacó de onda un poquito, pero bueno, ya estaremos hablando sobre eso con mi querido Fernando Gómez. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto verte. Igualmente, Gil, te saludo con mucho cariño, igual que a toda la gente, y gracias por invitarme de vuelta y sobre todo para hablar de este tema, que digo, a lo mejor como contexto dirán, bueno, este es para psicólogo, ¿qué es lo que hace? Pues no, llevo 30 años trabajando con el tema de la tanatología, acompañando a personas en procesos de duelos, en enfermedades terminales, acompañándolos pues justo en ese referente. Y es común en mi caso, Gil, pues ser convocado por la gente para poder dar explicación a lo que ocurre después de que alguien muere. Y piensan que el tanatólogo es como un cazafantasmas, ahí verás, ¿no? Entonces, cosas que se mueven, fantasmas, espectros, y de ahí para adelante. Eso me llevó pues ahondar en investigación, buscar respuestas, porque efectivamente hay cosas que pasan. Fíjate que yo siempre he pensado. Y cuando vi la película de los otros, como que me quedó demostrado de que eso puede existir, o sea, eso sí lo puedo creer, ¿no? No sé si la viste y no quisiera revelar de qué se trata porque en un momento dado, pues quien no la ha visto, es una buena película que no me gustaría arruinarle a nadie. Pero al final sí creo que en un momento dado puede estar alguien ahí atorado, ¿no? Como que nosotros pensamos que al morir nos vamos al cielo, ¿no? O nos vamos al infierno, una de dos, pero pues a lo mejor hay personas que se quedan ahí atoradas e incluso dicen que hay personas que no se han dado cuenta o que están muertas. Ujú, así es. Y bueno, pues no sé por dónde quieres que empecemos. Pues, Hablamos, ¿qué podemos hablamos de los considerar? fantasmas. No, bueno, es que es un tema larguísimo, a lo No, mejor yo digo. sé, pero a eh, ver, empecemos definiendo qué es una experiencia paranormal. se define como aquellas cosas que no tienen cauce, correlación, explicación, causas comprobables a nivel científico o dentro de un margen de lo común o lo real. Como es algo extraordinario a lo común, se dice que es paralelo a lo normal, por eso es paranormal, ¿no? Alterno a lo ordinario, vamos a decirlo así. Y dentro de ello, pues bueno, desde hace ya muchísimos, muchísimos años, se ha tratado como de poner sobre la mesa cuál es la razón o la causa o si existe un más allá de los fantasmas, los espectros, las posesiones, que el mal de ojo, o sea, todo lo que no es explicable como la telequinesis, la telepatía a este momento, se le asume como parte de estos rubros que estudia la disciplina, y fíjate cómo lo estoy diciendo, de lo paranormal, porque algunos se llaman ciencias, otros no tanto, dicen que es una pseudociencia, pero bueno, dejemos en disciplina para no entrar en controversias. Y normalmente cuando hablamos de experiencias paranormales siempre decimos, ay, qué miedo, ¿no? Como si la función de estas experiencias fuera asustarnos, ¿no? O generarnos hasta cierto punto un temor. Pero creo que más bien nuestro miedo, nuestro temor es a lo desconocido, algo que quizá no podemos explicar de manera lógica. Totalmente de acuerdo, y yo creo que para efecto de los resultados que hasta este momento mucha gente que se ha dedicado a este rubro han podido dar, pues a lo mejor en algunos aspectos son desalentadores, en otros sí dan miedo. Los que son desalentadores es que la mayor parte de todos los fenómenos paranormales, y esto nos da, digamos, como el primer indicador, acontecen en países que están cercanos a los polos, es decir, que se han hecho investigación de cuáles son los lugares que más fantasmas, casas embrujadas, eventos o avistamientos paranormales hay, pues son países como Argentina, por un lado, el sur de África, el sur de la India, o países que ya están cercanos al Polo Norte, hablemos de Inglaterra o los países nórdicos, o incluso Canadá. Entonces, estos lugares, igual que China en algunos aspectos, todo lo que está cercano a los polos es en donde ocurren más los eventos paranormales. Y quienes han indagado en el por qué,
Dicen que hay una correlación con los campos electromagnéticos de la Tierra, de cómo acontecen esos fenómenos en estos lugares a diferencia de aquellos que están más cercanos al Ecuador o a la mitad del planeta. Y para ello, lo que hicieron, digamos, como muestra, yo sé que muchos de los que nos están viendo recordarán que en aquella época en donde tú y yo éramos chiquillos, existían unos cassettes que se llamaban VHS y ponías un cassette en un aparato que se llamaba grabadora, le ponías play record y grababas todo lo que estabas escuchando, incluso con una cámara, en una cinta magnética que enrollabas en estos cassettes y después los reproducías. Bueno, esta explicación es muy útil para entender lo que pasa con los fantasmas y con los espectros en estos países que están cercanos a los polos. Dada la temperatura, las condiciones de los minerales, la humedad, en estas tres condiciones, vemos que los campos magnéticos, de cómo corre pues la energía, la vibración, las frecuencias, si lo quieren poner en ese punto de vista, se graban más y se reproducen una y otra vez como un loop, ¿no? Como un bucle, cuando algo pasa más allá de lo que está en esa frecuencia vibratoria normal. Si a eso le sumas que es casa vieja, que tiene madera, que tiene tuberías, que tiene pues condiciones en donde la acústica se atrapa más, aunado a telas que absorben mucha porosidad y sonidos, igual que porcelanas, evidentemente se graba más el tema espectral. Uno de los casos más investigados fue el Camino de la Monja en una torre en Inglaterra, que incluso hasta iba muchísima gente ahí a hacer un tour y bueno, pues a tal hora de tal fecha, a tal fecha al año, aparecía una monja que corría de un corredor que estaba taponeado y se veía perfectamente el espectro y está hasta registrado y cómo cruzaba al otro lado, pero siempre hacía lo mismo. Cuando empezó a circular mucha gente para ver a la monja caminar, de repente como si fuera un holograma, Gil, empezaba como a desaparecer y seguía al final. Y mientras más gente visitaba el lugar, nada más se veían como pantallitas de holograma y después desapareció el fenómeno. Esto dio pauta a entender que al igual que los cassettes que nosotros teníamos en el pasado, si los reproducías varias veces, pues todo lo que estaba grabado en ese campo magnético como una imagen o un sonido espectral se reproduciría. Pero si hago circular a la gente, abro ventanas, luz o pongo otras condiciones, la película que se estaba proyectando, por la manera en la que pasa la energía en los polos, se puede alterar hasta desaparecerse. Entonces, los perros, que si el charro negro, que si la llorona, que si todo lo demás, en Guanajuato, por ejemplo, que tiene pues clima pues árido, seco, y a veces hay ciertos lugares con mucha humedad y con mucha mineralización en donde se conservan incluso los cuerpos, de ahí las momias. Los campos electromagnéticos están atorados como en los polos. Tal es el caso de este pueblo famosísimo, San Luis Potosí, también Real de 14, en donde se avistan muchos espectros o fenómenos espectrales. Pero es como una proyección holográfica que no tiene conciencia y no hablan, pero sí se ven. O sea que sí existen los espectros, pero más por los campos magnéticos que los proyectan que porque tengan en sí mismos conciencia. Entonces, estamos hablando de energía pura, a final de cuentas. Sí, sí. O Ahora, sea, sí. esta energía se puede absorber, así como lo decías, de estas cintas en las paredes, en los muebles, en muchos lugares, ¿no? Porque al final somos energía. A mí en la Universidad de las Américas me pasó algo que hasta la fecha no encuentro explicación. Estábamos en el cuarto de revelado, el grupo de fotografía, que éramos a lo mejor como unos 10,
Y yo me metí a un pequeño cuarto que era donde sacábamos el rollo y lo metíamos un carrete para revelarlo. Era un cuarto muy pequeño, cabrían 3 personas y pues prácticamente con la pared atrás de ti y tenías enfrente tu área de trabajo. Entonces yo pregunté ¿alguien va a sacar? No, nadie. Entonces yo me metí solo. Y pues obviamente antes de apagar la luz y todo esto, delimitas tu área de trabajo y ves dónde está tu carrusel, porque todo lo haces a oscuras, ¿no? Tus guantes y demás. Y cierras la puerta, pero te digo, realmente era un espacio en donde pues voltearme así no era posible, o sea, tendría que abrir la puerta para poder voltearme, ¿no? Era un espacio pequeño. Y estoy en ese asunto y siento una mano fría, muy fría, así, o sea, nada más fue un toque. Y yo sabía que estaba solo ahí, o sea, no era una broma de algún compañero, no, estaba yo solo. Acto seguido, abro la puerta y salgo por patas. Porque la verdad sí me asusté mucho. Y hay fama, hay popularidad. De hecho, dicen que el fantasma de la hacienda de la UDLA se llama Furlong y que era el capataz de esa hacienda, ¿no? Cuando es lo que dicen. No sé si habrá sido Furlong o no, pero sí me sacó un susto tamaño caguama. E igual todos los que somos doctores, pues hemos visto a la planchada a ciertas horas de la madrugada, incluso a niños caminar por los pasillos, camillas, sillas de rueda, bueno, se ve cualquier cantidad de cosas o en las iglesias incluso se han, perdón, podido registrar muchos de estos eventos, muchos de estos espectros, pero ahí vienen, es que te digo, es un tema larguísimo. A lo mejor en una segunda parte hablamos de otras cosas, de posesiones y de todo lo que ustedes quieran que hablemos, lo hablamos, pero un segundo término, aunado a los fantasmas y los espectros, serían las psicofonías. Se le llama psicofonías a cómo queda grabado el sonido o voces de ciertos lugares. El FBI descubre que la porosidad de la tela, al igual que de la madera o de las porcelanas, no sé si recuerdan ustedes que existían estos tocadiscos que ponías, digamos, la punta de diamante y la reproducías en el acetato de poliéster. Hicieron lo mismo con las telas. ¿Y qué crees que encontró el FBI? Que así como los discos, la última verbalización o plática que hubo, la podían reproducir de los textiles que estaban en ese cuarto. Incluso ponían las tazas, igual en el torno, le ponían la aguja láser o de diamante y empezaban a dar vueltas como si fuera un tocadiscos, porque ciertas porcelanas lo permitían y se reproducía parte o fracciones de la última plática de quien estuvo en esa habitación hablándolo. Entonces, esto da pauta no solamente para investigar, ¿no? En casos de crímenes que han, de verdad, aunque usted no lo crea, con esta tecnología, verlo, sino también de cómo es que el magnetismo opera para poder guardar en cierto tipo de material información sonora, información visual o de otro tipo. Y ahí es en donde cuando hay una alteración en la temperatura o el movimiento o la energía dentro de una habitación puede liberar sonido. O sea que de repente la taza puede estar hablando, sí, sí. O las telas pueden estar hablando, sí, ¿no? Dices, ay, nanita, la ranita. Digo, está horrible, pero de repente se escucha que alguien dice tu nombre y pues las cortinas están emitiendo la liberación del sonido, ¿no? Dices, ay, qué barbaridad. De verdad que sí sucede. En estos lugares y más cuando hay sonidos ultra agudos, ¿no? O un beep ultra agudo, de repente libera ese sonido que está atrapado en estas texturas y tú estás ahí como papaloteando moscas, disfrutando la vida, y de repente, ¡pum! Pues se avienta una conversación que estaba guardada, imagínate, pues es como para recoger los chones del suelo. Sí, No, no, sí, la por verdad, sí. supuesto. Oye, pues qué interesante. Yo creo que sí vamos a tener que hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte de esto, porque nada más nos alcanzó como para escarbarle tantito por encima, mi querido Fer. Pero Con si queremos gusto. estar en contacto contigo, Fer, ¿dónde te encontramos? Pues estamos igual en las redes, Modelo TGD, para quienes nos quiera
contactar. Estamos ahorita habilitando nuevos talleres, nuevos retiros, no relacionados a lo paranormal, aclaro, ¿no? Esto es mero ocio, mero chisme para que ustedes lo disfruten, pero sí para temas de desarrollo humano. Entonces, si quieren acercarse, próximamente en el mes de noviembre estaremos abriendo ya un nuevo taller para la gente que esté interesada. Perfecto. Te mando un abrazo, Fer, que estés muy Yo te bien. mando otro. Muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias también a quienes nos ven. Escríbanos, compartan este video y díganos qué es lo que quieren escuchar, ¿no? Porque de ahí, pues nos vamos a una segunda, tercera parte si es que ustedes lo deciden. Padrísimo. Sí, 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 me encanta la sugerencia. Gracias, Fer. Un abrazote. Abrazo fuerte para ti y para todos. Gracias. A, a todos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.